Préstamos léxicos adaptados a anglicismos morfológicos y su uso en palabras como triguear, tupear, parquear, son normales. Así es la vida, así se hace el idioma. No hay idioma puro, como no hay etnias puras, ni nacionalidades puras, ni nada por el estilo. Razas puras, las razas no existen, ya sabemos. No hay idioma puro. Todo idioma es hijo de multitud de influencias a lo largo del tiempo. En España el problema es que, como España, los monarcas españoles habitualmente fueron francófilos y España tuvo problemas, evidentemente, guerras constantes con el Reino Unido, entonces se acepta más el préstamo léxico francófono que el préstamo léxico anglófono, ¿no? Yo me acuerdo todavía, hace unos pocos años, bueno, nunca han estado bien en la academia, ¿no? La Real Academia Española. Pero tuvieron esos momentos de locura cuando estaban diciendo que en vez de modem había que decir modem, porque no hay ninguna palabra en español que acabe en M, hasta que les mandé una nota que les decía álbum, gilipollasum. Pero era el modem y el CD-ROM con N, el CD-ROM. Y entonces decidieron que los miles de millones se iban a llamar millardos. Alguien lo hacía. En ningún lugar en el mundo hispanoparlante había unos pocos, pero no era una tendencia a llamar a los miles de millones millardos. Pero así se dice en francés. Se lo trajeron de Francia muy contentos, mientras peleaban contra palabras que vienen del inglés, que en este momento pues, es la cultura dominante, nos guste o no. ¿Qué quieren decirle a rock and roll? Mésete y rueda. Pues es que... No, yo creo que así se hacen los idiomas. Tenemos trozos de latín, trozos de griego, cosas, raíces alemanas. Date un paseo por uno de los libros más maravillosos que tiene nuestra lengua, que es el breve diccionario etimológico, que es así, de Joan Coromines. Y ves de dónde vienen nuestras palabras. Y hay palabras que vienen del japonés, hay un montón de palabras que vienen del árabe, lógicamente, con la presencia del mundo árabe en España durante 300 años, del alemán, del ruso. Ningún idioma es puro, ni siquiera, pero ninguno. Entonces, yo creo que está bien. Decía en un momento dado el Quijote, en una discusión que tienen sobre eructar o regoldar, él y Sancho, le dice el Quijote a Sancho, que finalmente la gente se decidiría cuál de las dos palabras se utilizaría. Nadie usa regoldar actualmente, se usa eructar porque dijo el Quijote, es decir, dijo Cervantes, porque sobre la lengua tiene potestad el vulgo y el uso. No los académicos payasos que se reúnen una hora durante 30 jueves al año a decirse que son muy guapos, muy simpáticos y muy inteligentes, y que no son ni lexicógrafos, ni lingüistas, ni mucho menos. Generalmente hay poetas y periodistas, gente que trabaja con el lenguaje, pero que no son profesionales de hacer un diccionario, por eso el diccionario es lo que es. Entonces, pero sobre quien tiene potestad sobre la lengua es el uso y el vulgo. Y si el vulgo decide que esto se llama así y que se lo prestó del inglés y le gusta un montón, no hay nada que puedas hacer. Asúmelo.